Uno de los objetivos de nuestro programa ha sido siempre aprender junto a usted y buscar información nueva que nos permita a todos manejar mejor ciertos temas. Hoy, por ejemplo, hablaremos del cáncer de mama, importantísimo, ya que es la primera causa de muerte en mujeres a raíz de cáncer. Antes, vamos a ver una nota cuando nos va a explicar el tema con Paulina Alvarado. ¿Sabías que el cáncer de mama es la principal causa de muerte en mujeres con cáncer en Chile? Y es que sin ir más lejos, según informó la Organización Mundial de la Salud, o más conocida como OMS, durante el 2018 se diagnosticaron más de 5.000 mujeres por cáncer de mama. De estas, 1.688 perdieron la vida en esta batalla. Incluso cada 3 horas, una mujer es diagnosticada de esta patología. Cifras que son alarmantes si es que consideramos que el grupo etario de mayor riesgo es dentro de los 55 a los 64 años, donde mayoritariamente estas mujeres no tienen factores genéticos de familiares conocidos. Y es ahí donde radica la importancia de la prevención, incluso a temprana edad. Pero nosotros quisimos ir un poco más allá y salir a la calle a hacer un sondeo. Las mujeres, ¿sabemos cómo prevenir este tipo de cáncer? ¿Sabes cómo prevenir el tema del cáncer de mama? Sí, una mamografía anual. Tiene que hacer un examen de rutina mirándose al espejo cada vez que pueda. Y control con el ginecólogo también. No. ¿Cómo prevenir? Haciéndose los exámenes anualmente. Bueno, dependiendo de la edad también. Sí, cuéntame un poco de eso. Cuando ya sobre 50 es anualmente. Antes solo si tienes también como antecedentes de cáncer de mama, eso sí como es obligación. Y si no, ya más el tiempo es mucho más alejado. Sí sé, ya lo he tenido ya. Cuéntanos un poco esa experiencia entonces. Bueno, es una experiencia dura. Cuidarse, hacerse todos los exámenes nomás. ¿Cuáles son esos? La eco mamaria y la mamografía. Hay que hacerse exámenes, creo que una vez al año, desde los 30 y algo para arriba, creo. Mamografía, eso. Yo me la hice gracias a mi empresa y todo bien. ¿Como en ecografías? ¿Mamografías? ¿De qué edad, por ejemplo? Es de los 30, pero si tienes antecedentes, un poquito antes. Te notamos informada. Y mi mamá tiene cáncer de mama, por eso. También ha servido para que ustedes, las hijas en el fondo, también se vayan a ver. Sí, sí, yo estoy con harto chequeo con mi ginecólogo. No, muchas cosas, sé cómo hacerme el autoexamen, que tengo que mirarme frente al espejo, tocarme en una posición derecha y si siento algún bultito o anomalía, consultar con mi médico. ¿Cómo se lo descubrió usted? ¿Gracias a un examen? ¿O una mamografía? Eso es recomendable, tomar una mamografía anualmente. Lo hizo a tiempo, digamos. Sí, pero estoy bien, gracias a Dios, y feliz de estar viva. Varias de nuestras encuestadas sabían plenamente qué hacer, sin embargo, habían otras que estaban medias dudosas o derechamente no sabían. Y ellas tienen que poner mucha atención, porque nuestra Carmen Gloria ya nos trae una nueva pizarra junto al doctor Badir Chaguán. Él es jefe de cirugía oncológica mamaria de la Fundación Arturo López Pérez y nos contarán cómo prevenir el cáncer de mama y qué hacer una vez que se detecta. Y estamos acá con el doctor, muchas gracias por venir a acompañarnos. Llama la atención, pero estamos bien informadas, parece, de los antecedentes, pero creo que nunca está de más revisarlo, porque a mí me impactó esto de que sea la primera causa de muerte a raíz de cáncer en la mujer. Eso quiere decir que estamos en alto riesgo, así que no detectamos a tiempo. Así es, o sea, lo ideal... Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Carmen Gloria. Efectivamente, el cáncer de mama es hoy en Chile la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país, en las mujeres. Por lo tanto, tenemos que concientizar a nuestra población a que un diagnóstico precoz puede evitar esas muertes. Vamos a aprender acá. Es la clave en el fondo del manejo, poder diagnosticar precozmente el cáncer para poder reducir esa mortalidad y que idealmente no se nos mueran las pacientes por esta enfermedad. Partemos por estos factores de riesgo. ¿Quiénes están más propensos de tener la enfermedad y que por lo tanto deberán preocuparse más, o no? Claro. Bueno, los factores de riesgo principales del cáncer de mama los podemos dividir en dos grupos, los factores de riesgo de mayor riesgo
que son aquellos hereditarios. Por ejemplo, aquellas pacientes que tienen una mutación genética en los genes BRCA1 o BRCA2 tienen un riesgo que puede llegar incluso hasta un 87% de riesgo de cáncer de mama. En español quiere decir que uno tiene... Son mutaciones genéticas que uno las porta desde la familia. Cuando es hereditario, decimos. Claro, cuando la abuela tuvo, la mamá tuvo. Claro, en general ocurren varios familiares del mismo linaje, o sea, del lado paterno o materno, porque esto, recordemos que se puede heredar también por el lado paterno, no solamente muchas personas pensaban antes que solo se heredaba por la mamá, no es así. El papá también puede tener una mutación genética y puede heredar eso a sus hijos. ¿Y eso existe un examen que me hago yo y pueden ver si en mis genes está esa mutación? Existe un examen y cuando cumplen las pacientes ciertos criterios de riesgo hereditario, por ejemplo, hay varios familiares con el mismo tipo de cáncer o con cánceres asociados entre sí. Por ejemplo, el de mama se asocia con el de ovario, a veces también con colon, a veces con melanoma en la piel. Entonces, hay varios... no te creo, o sea, varios tipos de tumores que pueden estar asociados a un mismo síndrome genético. Y en ese caso, nosotros a esos pacientes les recomendamos o les sugerimos hacer un estudio genético para evaluar su parte hereditaria y si es que portan alguna mutación patogénica, poder hacer alguna prevención, ya sea reducir el riesgo con algo quirúrgico o tomar algún medicamento. ¿Extirpar, por ejemplo? Esa es una opción que como finalmente... la Angelina Jolie que se sacó... Claro, esa es una opción. Angelina Jolie, por ejemplo, tenía una mutación genética en uno de estos genes que te decía, el BRCA1, y ella decidió, en el fondo, disminuir ese riesgo con una alternativa quirúrgica. Ahora, la paciente es la que tiene que tomar esa decisión de si quiere reducir el riesgo de esa forma o no. Revisemos Ahora, los factores. eso. Edad. ¿Qué edad? La edad, mira, mientras mayor edad, mayor riesgo. Pero esto no significa que una paciente joven no pueda tener cáncer de mama. Nosotros hemos ¿Puede tenido... un adolescente, por ejemplo, o una preadolescente? De todas maneras, sobre todo cuando tienen mutaciones genéticas. Cuando hay cánceres de mama de edades muy tempranas, nosotros más sospechamos que existen este tipo de mutaciones. Claro. Entonces, hemos tenido pacientes de 17, de 19, de 22 años con cáncer de mama. Y en muchas de ellas hemos encontrado estas mutaciones patogénicas. Ahora, a mayor edad, como te decía, siempre es mayor el riesgo. Lo peor, lo más frecuente es encontrar... la edad. Lo más frecuente es encontrar cánceres de mama en mayores de 50, pero eso no significa, y tenemos que ser súper claros en eso, porque muchas pacientes jóvenes llegan tarde al diagnóstico por esto de que dicen, chuta, me toqué un nodulito, pero en verdad tengo 22 años, 25 años, es muy poco probable que sea algo malo, así es que no consulto, y ese es un error. Antiguamente había, en mi familia hay cáncer de mama, entonces muchas veces a uno le decían, para la gente, las mujeres normales que no tengan antecedentes, sobre los 40 una mamografía anual. Para las que tienen antecedentes desde los 35 una mamografía anual. Entonces uno se quedaba tranquila, hasta que no cumpla 35 no me hago nada. Claro, lo que pasa es que como medida poblacional nosotros hemos visto que la mortalidad que disminuye la mamografía, el hacerse la mamografía de forma rutinaria, parte a los 40 años. O sea, para hacer mamografías antes de esa edad necesitaríamos mucha cantidad de pacientes para que en el fondo el examen sea útil poblacionalmente. Sin embargo, si por ejemplo tengo la madre o un familiar que ha tenido cáncer de mama a los 42 años, la hija de esa paciente debiese empezar un screening a los 32, 10 años antes del diagnóstico del familiar más cercano. Estábamos claritos entonces con el tema de la edad. Menstruación temprana, ¿por qué? ¿Influye en algo el desarrollo de la enfermedad, la llegada o no de la menstruación? Claro, hoy en día vemos que la menstruación, la primera regla que se llama la menarquia, llega a una edad cada vez más precoz. Sí. También esas pacientes suelen tener hijos más tarde, que es el embarazo tardío. Y la menopausia tardía, que va de la mano con toda esta parte hormonal, cuando llega después de los 55 años, también todos esos factores... A ver, eso me interesó a mí. Cuando la menopausia llega después de los 55, ¿aumenta el factor? Claro, claro. En el fondo son pacientes que han tenido una mayor cantidad de ciclos ovulatorios en su vida fértil. Desde una menarquia que llegó antes hasta una menopausia que llegó después. Significa que esa paciente estuvo más expuesta a las hormonas estrogénicas y progesterona, que son las que libera el ovario con los ciclos menstruales. Entonces, ese aumento de exposición a las hormonas te significa un mayor riesgo de cáncer de mama. Si bien este riesgo no es exponencialmente alto, es como
otro granito de arena que puede influir en que esa paciente tenga un mayor riesgo. Y empiezo a preocuparme, o sea, si ya estoy sobre los 40 o 50, o si más. te llegó la regla, por ejemplo, antes de los 10 años. Muy temprano, o estoy con la menopausia muy más tardía. tarde, claro. Son todos, uno va juntando todos esos factores. Embarazo tardío me imagino que tiene que ver con lo anterior también. Tiene que ver porque recordemos que durante el embarazo y la lactancia son periodos en que la mujer no ovula. El ovario está dormido, por decirlo de alguna forma. No hay reglas, ¿no es cierto? Entonces, el embarazo es un factor protector para el cáncer de mama y la lactancia también. Al no estar en ese periodo, que es más o menos un año... No es mito, porque también se dice mucho eso popularmente, que darle papa a la guagua, dar pecho a la guagua, disminuiría el riesgo. Disminuiría el riesgo, así es. También, como te digo, son pequeños granitos de arena. No significa que la paciente que tuvo 10 hijos o que dio pecho a 10 años... para no tener claro, hijos. Es un pequeño factor de riesgo, pero también afecta, porque en el fondo estamos disminuyendo la cantidad de hormonas a la que la mujer ha estado expuesta durante su vida fértil. Y cada vez es más tardío, ojo con eso. Sí, pues. Estamos siendo mamá a los 40 incluso y pasadito. Entonces, finalmente, la cantidad de hijos que va a tener es menor. Y esto del embarazo tardío se ve que cuando las pacientes tienen su primer hijo después de los 30, ya eso hace que se incremente un poquito el riesgo del cáncer. De los 30 y 10 es lo más normal. Es lo más normal. Pues. Sobrepeso y obesidad. Bueno, esto sabemos que para nada hace bien, pues para nada tiene que ver con la salud. Así es. El tejido adiposo del organismo también es un factor que hormonalmente se asocia con un elevado nivel de estrógeno, por lo tanto, con un elevado nivel un elevado riesgo de cáncer de mama también. Qué importante entender eso, que el sobrepeso y la obesidad no son una cosa estética, o no solo son una cosa estética, sino que las repercusiones que tiene en la salud, incluido este tema, son impactantes. Súper fuerte, súper fuerte. Y los otros ítems también, como el alcoholismo, por ejemplo, no el alcoholismo, sino que el consumo de alcohol mayor de una copa diaria también tiene un 7% incremento de riesgo de cáncer de mama. O sea, vamos aumentando y vamos poniendo granitos de arena que finalmente se junta todo este riesgo y la paciente puede tener la enfermedad. Esto es tremendamente comentado y quizás es el más asimilado, veíamos en la nota. Problemas hereditarios. Si alguien en la familia tuvo, ¿no cree que debe preocuparse más de lo normal? Claro, o sea, cuando tenemos varios familiares que han tenido estos cánceres de mama o cánceres asociados a un síndrome genético específico, es bueno que tengamos un chequeo más estricto de lo habitual y ojalá, si cumple los criterios, hacer algún estudio genético. Ahora, es bien importante también recalcar que la mayoría de los cánceres no son hereditarios. Más del 85-90% son de tipo esporádicos. O sea, significa que ocurren... Pero eso es un dato súper importante, porque generalmente en familiares que no tienen vive cáncer. con la persecución cuando ha tenido un familiar con cáncer. Así es, o sea, más o menos el 10% de los cánceres son de origen hereditario, producidos por una mutación genética. Uno pensaba que era todo al revés. Entonces, más o menos el 80 o 75% de los casos no tienen ningún antecedente familiar de cáncer. Y lo otro, recordar lo que usted nos explicó hace un rato, que esto da lo mismo, que es un mito que es solo de la mamá, que puede ser de la mamá o del papá. Así es, puede ser heredado por ambas líneas, tanto paternas como maternas. Pero a lo que quería llegar con ese tema es que no solo las pacientes que tienen antecedentes familiares deben hacerse el chequeo, porque la mayoría de las pacientes no tienen antecedentes familiares. Entonces nosotros queremos disminuir la mortalidad por cáncer de mama y por eso es recomendable que toda paciente mayor de 40 años se haga su mamografía de forma anual. Hemos aprendido un montón, doctor, así que lo vamos a traer más seguido para acá. Ya. Bien, pues. Diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? Porque esto es primordial si estamos hablando de prevención. Un diagnóstico temprano puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así es, eso se ha visto y se ha visto en los trabajos científicos de manera muy, muy importante. Ahora, ojo que hay una diferencia entre la prevención y el diagnóstico precoz. Muchas veces como que combinamos un poquito esos dos términos. El diagnóstico precoz es la clave para poder manejar oportunamente un cáncer. Y para eso, la sobrevida va a depender de cuándo lo hayamos diagnosticado. Por ejemplo, una paciente que diagnosticamos un tumor en estadio 1, que es cuando está muy pequeñito en la mama, sin afectación de ganglios, tiene cerca de un 95 o mayor probabilidad de sobrevida. Y esa paciente, en el caso que fue así, ¿debe tener un control más continuo en el tiempo? Claro, ¿O puede relajarse y volver a ser la probabilidad de volverse la misma que cualquiera? No, en general la paciente que ya tiene el antecedente de haber padecido un cáncer de mama tiene un riesgo mayor de tener un nuevo cáncer de mama. Entonces igual esa paciente debe quedar en controles de por vida. Debe preocuparse más. Pero es importante también recalcar que la mamografía es el examen de elección para esto. Y que es importante hacerlo, como te decía, desde los 40 años, idealmente asociarlo también a una ecografía mamaria. ¿Por qué? Porque la mama de la paciente más joven suele ser más densa.
Por lo tanto, la mamografía se ve a veces muy dura, muy blanca. Sí. Y en ese caso es imposible o es más difícil detectar una lesión que se vea bien a la mamografía. Por eso es bueno complementar la mamografía a la gente joven con una eco mamaria. Doctor, yo sé que muchas mujeres que se lo han hecho, que hemos hecho el examen, debemos estar diciendo en la casa, ahora estar preguntándose, ¿habrá otra forma de hacer este examen que no sea la que uno conoce habitualmente, que le aplastan la pechuga y que a uno de solo ver la máquina como que empieza a retroceder? Sí, lamentablemente no hay ningún examen que hasta el minuto haya comprobado científicamente que reduzca la mortalidad por cáncer de mama como lo hace la mamografía. Entonces seguimos con ese examen, al igual que el Papa Nicolau, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino. Son exámenes que se ha catalogado como exámenes de screening, es decir, sirven para disminuir la mortalidad por esa enfermedad que estamos buscando. Y ese examen es la mamografía. Por doloroso, incómodo o susto que nos dé, puede salvarnos la vida y es un examen que dura ¿cuánto? ¿10 minutos? Menos de eso. O sea, lo ideal es concientizar a la población de que a pesar de las molestias que pueda generar el examen, va a demorar 5 o 10 minutos de su año y le puede salvar la vida a la paciente. Lo más común es que encontremos cánceres muy pequeños con la mamografía. Y es irreemplazable. Debe irreemplazable, sí. Listo. La biopsia, me imagino que es que llegamos ya cuando estos exámenes han salido negativos o hay algún antecedente. Así es. La biopsia, en general, para la mama las tenemos de dos tipos. Biopsia core, que es por ecografía, mirando el nódulo por una ecografía, o biopsia estereotáxica, que es cuando tenemos las microcalcificaciones, en general, que se ven en la mamografía. Esos dos tipos de biopsia son pinchazos, en el fondo, para sacar una muestra, que habitualmente lo hacemos cuando tenemos una lesión sospechosa a la mamo o a la eco. Entonces, primero, hacer la mamo y la eco, y si aparece alguna lesión, ir directamente al diagnóstico, idealmente no operar a esa paciente sin tener un diagnóstico previo, puesto que la cirugía se ve, en el fondo, influenciada por el tipo de tumor que tenga. No tener conocimiento a veces nos asusta. Y cuando uno ve la palabra biopsia, uno piensa en un corte, en una intervención grande. Esto en el caso de la mama, la biopsia se hace a través de una punción. Con una aguja. Es una cosa muy chiquitita. Muy pequeña, muy pequeña. O sea, da susto, pero la ideal es que perder ese miedo porque lo ideal es llegar al diagnóstico lo antes posible, no esperar para hacer el diagnóstico. Lo recalco porque muchas veces no llegan hasta acá y les da miedo lo de la biopsia, lo posponen, no sabiendo que es este pinchacito. Sí, po. El autoexamen. Hablábamos en la nota que la gente cree saber, algunos saben efectivamente, otros no tanto. El autoexamen es bastante recomendable, sobre todo en la gente menor de los 40 años, que no tenemos un programa de screening recomendado para ellas. Si bien no disminuye la mortalidad por cáncer, porque no está comprobado que así sirve para que la paciente conozca a su mama. En el fondo, todos debemos conocer nuestro cuerpo y si aparece alguna lesión, consultar precozmente. No porque la paciente sea una paciente de 25 años, por ejemplo, no puede tener un cáncer de mama. Al contrario, tenemos muchas pacientes y cada vez vemos más pacientes de esas edades con cáncer de mama. Entonces, el conocer la propia mama puede ayudarme a que cuando haya algo raro yo lo detecte inmediatamente. Pueda pesquisarlo, claro. Lo ideal es hacer el autoexamen posterior a que ha terminado la regla o no justo antes porque la mama suele inflamarse, igual que la mamografía. Lo ideal es hacerla después de que terminó la regla, o sea, la semana siguiente, para que duela menos también. Pero el autoexamen está recomendado desde que empiezan a crecer las mamas o desde los 20 años, por decirlo algún número, pero es importante que la paciente se mire primero al espejo después de la ducha, levante los brazos. Al mirarme al espejo, hacer lo que tú estás diciendo, levantar los brazos, yo tengo que ver la forma de mi mama, ¿cierto? Así es, si mirar la forma, si hay algún hundimiento en la piel, si hay alguna parte que protruye, si hay alguna simetría que uno ve que la mama se está poniendo de otra forma. Ya, es normal que una sea un poquito distinta que la otra. Siempre, o sea, son dos partes del cuerpo que, claro, normalmente tienen alguna simetría. Pero es cuando esta simetría es progresiva en el fondo, porque está creciendo algo dentro de la mama y hay que tener más ojo. Perfecto. Ahora, que llegar a la asimetría mamaria por un cáncer es súper... estamos hablando de que estamos llegando bien tarde, claro. Normalmente se puede ver una pequeña zona que se hunde al espejo o palpar, que aquí también quiero que hagamos este ejercicio. Hagamos el ejercicio. Con esta prueba que tenemos acá. Si tú te puedes fijar, esta es la mama y lo importante es que podamos nosotros ir examinando la mama desde la axila, tocando todas las zonas, ya sea de forma circular, rodeando en el fondo toda la glándula mamaria. Al ir tocando, ¿voy apretando? Claro, o solamente... primero lo podemos hacer 2 veces la palpación, una parte que sea más superficial y después tocar más profundo. Ya.
las mismas zonas, buscando de esa forma, hacia abajo, la zona retroareolar, los ganglios de la axila también, en el fondo buscando la presencia de alguna zona que aparezca diferente. Te quiero invitar, por favor, a ver si tú logras, por ejemplo, identificar en esta mama si existe alguna lesión. Esta mama especialmente tiene dos lesiones, que a ver si las logras ver. Ah, y aquí tiene un porotito. Ya, ¿y qué te parece ese porotito? A mí ¿Qué me forma preocuparía, tiene? me preocuparía porque es un porotito... porotito. Es como una pelotita, como ¿no es una cierto? pelotita que está dentro, sí. Es como una pelotita como que se para mueve. consultar, sí. Ya. En general, siempre hay que consultar. Si encontramos una lesión de ese tipo, siempre hay que consultar para ver de qué se trata. Y hay que el médico descarte que no sea Claro, nada con peligroso. algún examen, ya sea con la mama o con la eco, vamos a poder identificar que esa zona, eso lo más probable es que sea un quiste, por ejemplo, o un nódulo benigno tipo fibroadenoma, que es un tumor benigno de la mama, Ya. que no tienen riesgo de O malignización. sea, un porotito chiquitito que se mueve... En general, pero hay que llegar al diagnóstico hay con que ir las al médico imágenes. igual, pero de no vaya todas corriendo maneras. con un ataque de nervios. Claro. Pregunte. Así es. Ya. Pero ese nodulito que tú estás palpando ahí, si tú lo palpas, se mueve bastante bien. Sí. Y es bien redondito, tiene una superficie lisa. Estos Entonces, se parecen a cuando uno anda indispuesta, a veces salen esto y después se desaparecen. suelen ser quistes esos. Quistes de agua que justo cuando va a llegar la regla, ese quiste se agranda, acumula más agua y después de que Y termine la después regla se desaparece. achica. Perfecto. Ahora, si tú sigues tocando la mama, vas a encontrar otra zona un poquito más arriba. Ahí está dura. Claro. Esa zona está dura, Ah, ¿no es cierto? sí. Ya. Eso si tú lo logras palpar, no vas a poder identificar bien Dónde empieza y dónde termina. Exacto. Y así es como se palpa un tumor. Esto ya es preocupante. Eso es preocupante, claro. Entonces, si bien lo de abajo no descarta, porque igual puede ser un tumor que a lo mejor puede ser Está muy empezando, redondito, sí. lo de arriba es mucho más preocupante porque tocamos una zona indurada de la mama que no se mueve. Si tú tratas de separarla en el fondo del Es como fondo... que hubiera un callo, una cosa así, Claro, como una cosa dureza así. pegada. ahí. Así es, que puede estar adherido a la piel y la piel moverse junto con esto, o adherido a los planos profundos, al músculo. Y lo más probable es Y que en cualquier parte, ¿cierto? No en se vayan a cualquier- quedar con la imagen de que No, solo puede acá. aparecer Puede estar eso en acá cualquier abajo, parte al de la lado. mama, claro. Y lo más probable es que si esa paciente levantara los brazos, esa zona se retraería. Porque el músculo pectoral probablemente va a retraer esa parte de la mama donde está el tumor, porque el tumor es como una cosa bien densa. Entonces finalmente empuja para atrás. Y la paciente va a ver que en esa zona la mama tiene una forma diferente. Esos son parte como de los Sumamente síntomas. importante. Entonces, recordemos, porque yo creo que esto lo tenemos que aprender, chiquillas, como el abecedario, porque nos puede salvar la vida. Desde debajo de la axila, Así recorrer la mama completa, palpándose primero por encima para ver si hay alguna irregularidad y después palpando más profundamente para ver si descubrimos alguna anormalidad. Así es. Cualquier duda, directo al médico. No Eso. espere, no se asuste. Lo El mismo cuando, por examen es ejemplo, se cortito. retrae el pezón, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Sigamos. Vean. Sigamos, doctor. Hoy, doctor, yo lo voy a traer todos los días. Ay. Síntomas. Claro. Y aquí lo que revisamos. Es más o menos lo que hemos estado conversando. Los síntomas del cáncer de mama son, por ejemplo, cuando aparecen bultos internos, ya sea cuando uno toca, esto que palpamos recién, Este es un porotito. bulto interno, ¿no es cierto? Cuando hay un endurecimiento, o sea, la mama puede ponerse entera rígida, también es un signo de que puede estar ocurriendo alguna anormalidad. Cuando hay un nódulo en la axila, muchas veces nosotros en la axila tenemos los ganglios, todo el cuerpo tiene ganglios, pero especialmente en la axila es donde llega el flujo linfático de la mama. Muchas veces nosotros con el brazo detrás de la cabeza vamos a empezar esta palpación en la axila, buscando la presencia de alguna pelotita. Dentro de la axila. Dentro o sea, de la yo puedo axila. tener estos bultos en la propia axila. En la propia axila, que significa que hay un ganglio que se está afectando por este tumor, que está infiltrando ese tumor. Ya. Entonces, finalmente es importante diagnosticar eso también. Muchas veces no se palpa nada de la mama, sobre todo en estas mamas grandes, que a lo mejor el tumor está súper profundo y no se palpa nada. Pero se encuentra un nódulo en la axila y eso también puede hacernos que en el fondo nos haga sospechar de que hay algo dentro de la mama y en los exámenes va a aparecer. Por eso es importante llegar a ese diagnóstico. Bueno, esto ya lo revisamos, ¿cierto? Fueron hendiduras y la alteración de la piel también puede producirse. Así es. Muchas veces ocurre un fenómeno que se llama piel de naranja, que eso lamentablemente habla de un tumor bastante más avanzado porque la piel de naranja es cuando tiene estos hoyitos. Si tú ves una naranja, ves que tiene esos hoyitos así. Eso Como mismo, que tuviera celulitis. una cosa así. Eso mismo puede pasar en la mama. Y eso pasa por la alteración de los ganglios también. En el fondo, esa mama tiene edema, acumulación de líquido y por eso se pone y se así. altera la mama completa.
Esto es lo mismo, los síntomas. Sí, pero es otra parecida, pero no sé. ¿Se lo quieres ver? Veamos de qué se... Claro, Cambios en el pezón, importante. Eso también es súper importante, porque un signo súper frecuente también de cáncer de mama es la retracción del pezón. Hay pezones que son en el fondo umbilicados, que la paciente nació en el fondo así desde que se desarrolló su mama, siempre los pezones fueron como para adentro. Eso en general no tiene algo malo, pero es diferente cuando la paciente tenía el pezón para afuera y de a poco se empieza a hundir, a hundir, a hundir, a hundir, a hundir. Como que hay algo que lo está atrayendo desde atrás. Eso es la retracción del pezón o hundimiento del pezón y es un signo también de mal pronóstico. Enrojecimiento, sangrado, bueno, no es normal que nada sangre y tenga fluido. Claro. Asimetría, que lo hablamos también la diferencia. Lo mismo que vimos recién. Repasar todo esto, entender todo esto nos puede ayudar, como decíamos, y hay que recalcarlo, a salvar una vida. Vencer el cáncer no es algo fácil, los índices de mortalidad son altísimos en nuestro país, pero hay mujeres que sí lo logran. Y este es el testimonio que queremos contarle. Me estaba amamantando a mi hija y luego sentí un bulto. Solo escuché la palabra cáncer. Tenía mucho miedo de no ver a mis hijas crecer y ahí empezaron las cosas como, mamá, te traje una toallita húmeda para ponerte en la frente. Vamos que tú puedes, vamos a estar contigo. El amor fue fundamental en mi proceso. Si no hubiese sido por ello, yo creo que no hubiese sido capaz. Yo siento que fue lo que me daba fuerzas todos los días. Cuando llegué a la FAL, iba súper asustada. Y llegamos a la parte de quimioterapia, me explicaron de qué se iba a tratar todo. Y me puse a llorar. Y 8 personas de la FAL, enfermeros, TENS, hasta un médico me abrazaron todos juntos. Como un abrazo de, vamos, tú puedes. Mucha gente que se acercó y apareció en mi vida de manera increíble. ¿Qué fue lo mejor que me pudo haber ocurrido en este tratamiento? Conocerme, cuidarme, amarme, aceptar, vivir, aprender a vivir con lo que tengo y feliz. No sufrir por lo que no tengo, ni llorar por algo que no ha ocurrido. Una de las cosas que son muy importantes para este proceso, de las que he aprendido, es el autocuidado. Que no porque seamos mamá, no porque estemos casadas, no porque tengamos mucho trabajo, no porque estemos rodeadas de muchas cosas, no tengamos tiempo para nosotras. Yo siento que es fundamental el autocuidado, yo lo aprendí, ahora lo aprendí. Es súper necesario ir a los controles, hacerse los exámenes, no decir el otro mes, este mes no pude, es que no tengo tiempo porque mis hijos, es que no sé en qué momento no tengo tiempo de nada. Sí que hay tiempo, siempre hay tiempo para uno, siempre hay tiempo. Bueno, ahí teníamos la importancia que es tener un buen diagnóstico, tener el tratamiento, no abandonarlo, ser perseverante. Y Claro. solo eso puede llegar a buenos resultados. Así es. Lo más importante es el diagnóstico precoz. Y por eso somos súper enfáticos y hablamos de la mamografía anual desde los 40, porque con eso vamos a poder diagnosticar precozmente el tumor y tratarlo de manera correcta. Cuando hay detección precoz, qué importante, 9 de cada 10 mujeres sobreviven al cáncer. Ajá. Lo que Cerca del fallamos es acá. 95, claro. Aquí es donde tenemos que preocuparnos. Así es. Cerca del 95% de las mujeres van a sobrevivir al cáncer de mama y, sin embargo, en Chile, si bien tenemos como 5.000 cánceres de mama al año, aprox, tenemos 1.500 muertes por esta enfermedad. O sea, estamos bastante lejos de diagnosticarlo tan precozmente. Claro. Ahí es donde hay que reforzar esa información. Y contarles también que por normativa laboral todas las mujeres tienen derecho a pedir un mediodía de laboral para hacerse sus exámenes preventivos al año. Si yo voy donde mi empleador con la orden médica del ginecólogo de hacerme el examen, me debe dar la tarde puede libre. optar por ese mediodía. día tipo administrativo, no sé, pero en el fondo contar con eso para parte de un programa de medicina preventiva. Y tener en cuenta también que el sistema gubernamental cubre 3 mamografías o cada 3 años entre los 50 y 60 años. Entonces también es importante porque si bien está cubierta la mamografía, las personas igual no van a hacérsela. Tenemos esto que si bien no es lo que nosotros desearíamos... Esto debería ser una vez al año una vez al cada año 3 y años. desde los 40... Pero peor es nada, como dicen. Claro, en el fondo. Vamos avanzando y lo ideal es crear un programa de screening mamario para todas las chilenas. Pero
es lo que tenemos ahora. Y sin embargo, de esta forma tampoco logramos llegar a toda la cobertura. O sea, tenemos como un 40% de cobertura de este examen. O sea, el 60% se pierde. Entonces, es por eso recalcar que es tan entonces de hacerlo. Doctor, le tenemos algunas preguntas. Cristian, buena pregunta, porque esto pensamos que solo afecta a las mujeres. Siempre hablamos del cáncer de la mujer. ¿Por qué? Porque tiene mayor incidencia en las mujeres. ¿Le da cáncer mamario a los hombres? Efectivamente, los hombres podemos tener cáncer de mama. Es bastante infrecuente. Si uno toma en globo todos los cánceres de mama, menos del 1%, son cánceres que ocurren en los hombres. Sin embargo, llegamos habitualmente tarde porque no pensamos que nosotros como hombres podamos tener un tumor de la mama. Todos tenemos glándula mamaria y cuando también hay hombres en la familia que han tenido esta enfermedad, es súper importante que todas esas mujeres estén en un chequeo más rutinario, puesto que puede deberse a una alteración genética. Y la forma de detectarlo es exactamente la misma que hemos revisado para efectivamente, en general en los hombres se palpan algo. En general porque no hay un programa de screening para los hombres, entonces se palpan alguna lesión en la mama. Pero una vez que ya se palpó, ya hacemos los exámenes, la mamografía también, la ecografía y podemos hacer la biopsia para llegar al diagnóstico. Esto en parte estaba resuelto hace un ratito, pero vamos a reforzar. ¿Por qué los consultores solo te hacen el examen a las mamas arriba de los 40 años y no antes? Claro. Presupuesto, ¿no? Claro. En el fondo, el programa de screening que ha demostrado disminuir la mortalidad por el cáncer de mama parte a los 40 años. Bajo esa edad no hemos logrado evidenciar que haciendo las mamografías se disminuye la mortalidad. Sin embargo, cuando las pacientes tienen algo palpable, algo que encuentran raro, por favor, consultar precozmente. La abuela paterna de mi hija murió de cáncer de mama. ¿Mi hija puede heredar la enfermedad? Efectivamente. En este caso ella está preguntando por su hija y es la abuela paterna. Claro. Como te dije delante, en el fondo ambos lados, tanto paterno como materno, heredan por igual. Claro. El hombre o la mujer... Esta es la incidencia, o sea, da lo mismo si viene de la línea materna o paterna. Da lo mismo si viene de la línea materno-paterna. Ahora, la hija, la nieta y la bisnieta estarían en la misma línea. Claro, o sea, ambas herencias pueden venir de ambas líneas. Sin embargo, en ese caso es una familiar de segundo grado para atrás. Claro. Entonces, el riesgo de cáncer de mama en la hija de esta paciente es muy parecido a la población general, sobre todo pensando que la abuela... Si esta señora tuvo cáncer, que esta otra, que es la nieta que está acá, tenga, es menos probable. Claro, en general, cuando el cáncer es hereditario, se ve en varias generaciones. Y cánceres relacionados y en general a edades tempranas. A propósito, se habló un tiempo de que era generación por medio. ¿Eso es verdad? No. Mito. Mito. Mito popular. Es porque todos los genes no tienen la misma penetrancia. En el fondo, no por tener una mutación le va a dar sí o sí el tumor. ¿Entiendes? Entonces, a veces da y a veces no. Es un riesgo, en el fondo. Hablamos de probabilidades, no de certeza. ¿Un cáncer de mama es menos probable si tuve un precáncer uterino? ¿Debo preocuparme? ¿Hay alguna relación? No hay ninguna. O sea, el precáncer uterino, que acá en este caso se está refiriendo al cáncer de cuello uterino, que es muy frecuente, no tiene ninguna relación genética con el cáncer de mama. Nada. Nada. El que sí se relaciona en cuanto al útero es el cáncer de endometrio, que ese por un componente hereditario puede afectar también la mama. Pero en este caso que habla del precáncer uterino, que suelen llamarse las neoplasias intraepiteliales del cuello del útero, no tiene ninguna relación con la mama porque ese cáncer se produce por una infección por el virus papiloma humano, que hoy en día también estamos vacunando. También, entonces, hay que preocuparse en el fondo igual de hacer y de incluirse en un programa de screening y de que si aparece algo en la mama, consultar precozmente, pero no necesariamente por haber tenido ese precáncer uterino va a tener un cáncer de mama, no tiene nada que ver. Muchísimas gracias, doctor. No infinitamente. Yo creo que la vamos a estar llamando de nuevo para que nos explique algún otro tema de importancia, porque ha sido muy clarito, muy didáctico y eso nos sirve a todas, sobre todo cuando hablamos de una enfermedad que tiene incidencia tan alta en Chile y que produce tantas muertes. Bien, pues Carmen Gloria, yo además quisiera entregarte este libro, que es un libro que escribimos con 9 pacientes, son testimonios de 9 pacientes que han sobrellevado el cáncer de mama. En el fondo están las historias contadas por ellas mismas. Está muy bonito, somos parte de todo un grupo de profesionales que trabajamos para esta publicación y con mucho cariño te lo doy a nombre de todo el grupo de las pacientes ídolas.
Lo especial de este libro es que todas las utilidades que genera su venta se están donando para hacer mamografías gratuitas a personas de escasos recursos, tanto aquí como en el exterior. Hemos hecho también donaciones importantes en Bolivia, por ejemplo, que es un país hermano que tiene una muy alta tasa de mortalidad. Agradecerles infinitamente. Yo amo los libros y más aún cuando estos contienen historias de mujeres chilenas. Así que un placer, doctor, tenerla acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Por su información. Y nosotros, después de esta tremenda información que nos entregó el doctor y que espero que en la casa la ponga en práctica, porque podemos salvar muchas vidas, vamos a seguir ahora con nuestro programa.